Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Queridos hermanos, estamos en la segunda semana de Cuaresma y en este viernes también llamado penitencial. Todos los viernes por excelencia son llamados penitenciales, pero más en este tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, de ayuno, tiempo de limosna. Y hoy en muchas partes se ora con el Vía Crucis. Y por eso este tiempo que Dios nos va regalando para nuestra santificación es el tiempo propicio para seguir meditando su palabra de Dios, esa palabra que siempre es actual. Hemos escuchado estas bellas lecturas del día de hoy. La primera lectura, que estuvo tomada del Génesis, nos recuerda ese momento caótico que vivieron también los hijos de Jacob al darse cuenta que su hermano venía hacia ellos, es decir, José. José, el hijo preferido, porque fue dado a luz ya en la ancianidad de este hombre amado por Dios. Y por eso seguramente sus hermanos sentían un poco de envidia, el hombre de los sueños, al que hay que matar. Sin embargo, Rubén, su hermano, desea que él no sea asesinado, quería salvarle la vida y por eso propone que más bien lo echen a una cisterna, pero que no le quiten la vida. Efectivamente, los hermanos acceden a esto y luego lo van a vender por unas cuantas monedas a una caravana de ismaelitas. Esto pudiese haberse convertido en una muerte de un familiar, en un asesinato, un fratricidio. Pero Dios, que acompaña a sus elegidos, hace posible que José no sea asesinado, porque éste ha sido elegido por Dios para salvar también al pueblo, propiedad suya, porque Dios se ha elegido al pueblo de Israel, el pueblo amado por Dios, el pueblo que merece estar también viviendo de una paz estable. ¿Qué nos puede decir a nosotros esta primera lectura el día de hoy? Seguramente en las familias pueden haber casos de envidia. A veces los papás es posible que quieran más a uno que a otro, o mejor, que uno como hijo perciba eso cuando los papás no lo hacen de esa manera, porque los papás en su mayoría aman a todos por igual, solamente que se manifiestan algunos un poco más de cariño, sea porque son más obedientes, sea porque son de pronto un poco más cariñosos hacia los papás, y pues ese amor es correspondido. O como en el caso de José, que fue engendrado en una edad muy madura de Jacob, de Israel, y por eso seguramente viene este amor. Y esto puede suscitar envidias entre los hermanos. Incluso hemos visto hoy día familias que se destruyen, familias que acaban con los otros, incluso pelean por las herencias que dejan los papás, no se vuelven a hablar, incluso familias que son capaces de mandar a matar a un hermano para quedarse con la parte de la herencia que a él le correspondía, pero que ellos creen tener derecho sobre ella. Es un texto que nos invita a reflexionar sobre el amor, a entender cómo el amor se debe dar, evitando, eso sí, a toda costa, llegar a límites de violencia, porque la envidia, cuando se mete en cualquier grupo familiar, dígase en familias, dígase en comunidades, dígase en la misma iglesia, hace muchísimo daño. Las envidias son fuentes también de asesinato para otros, porque lleva al odio, lleva al dolor, lleva a sentirse menospreciado, y por eso vemos en tantas familias, en tantas comunidades, que los hermanos se pelean, se asesinan o que discuten para toda la vida y no se reconcilian.
El Salmo 104, decíamos, recuerden las maravillas que hizo el Señor. Este Salmo 104 recuerda lo que hemos leído en la primera lectura. El pueblo de Israel recuerda este suceso que pasó con José. Dios, que lo libra de las manos de sus hermanos, es vendido a los ismaelitas y estos los llevan a Egipto. Y allí en Egipto José se convertirá en otro gran faraón, porque así lo consideraban, un faraón. Dios, que lo nombra administrador de todas sus posesiones. Dios es un Dios de amor, no se olvida de sus hijos, y por eso este suceso ayudó a que luego José, cuando Israel entra en una época de hambre, acuda a Egipto, y allí José será quien les va a dar la mano. Y por eso los israelitas no mueren de hambre, porque los provee, les provee de alimentos, los provee del pan, para que no vayan a sucumbir en esta terrible experiencia que vivían los pueblos. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, nos va a hacer recuento de la famosa viña. Jesús, que en diálogo con los fariseos les comenta esta parábola de esa viña y cómo los asesinos van a ir acabando uno a uno para quedarse con la parte de la herencia que le corresponde. Matan a los enviados y entonces el dueño al final dice: voy a mandar a mi hijo, lo respetarán. ¿Quién es ese hijo? Ese hijo es Jesús, al cual tampoco le respetan la vida, el cual es sacado fuera de la viña. Jesús no muere allí en la ciudad, muere en la periferia, y por eso Jesús se convierte también en ese signo visible de lo que iba también a suceder con José. José no muere, no es asesinado. En cambio Jesús sí es asesinado, es crucificado, y su crucifixión no nos dio un pan para 5 minutos, no, nos da vida eterna. Gracias a Jesús, gracias a su muerte, hemos sido reconciliados con Dios. Que sea pues un día para pedirle a Dios que nos amemos entre hermanos, entre comunidades religiosas en la iglesia, que evitemos la envidia, porque la envidia lleva al odio, y el odio puede llevar también al homicidio, a asesinar a otros para de esa manera satisfacer nuestros placeres. Con el Salmo recordar que Dios siempre hace maravillas, y con el Evangelio de Mateo recordar que Jesús fue ese que fue sacado a la periferia, que murió, pero que Él nos consiguió vida eterna. Feliz viernes de Cuaresma para todos. Suscríbete a nuestro canal, no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información: sanpablo.com.